orar en este momento para pedirle al que sea el que sea el que dirija esta reunión de este momento. Oremos. Bendito Dios y Padre, gracias porque eres maravilloso. En tus manos encomendamos nuestras vidas, Señor. En este momento que traemos acá un tema tan importante, especialmente para nosotras las mujeres, que muchas nos dejamos llevar por las emociones y los sentimientos, a que tú nos permitas ser personas equilibradas, a tener conciencia cómo afectan nuestros pensamientos en nuestras acciones y que tú todos los días de nuestras vidas nos acompañes. Ayuda a cada uno de los integrantes que están acá en el grupo y a todos tus hijos a nivel mundial. En el nombre de Jesús, amén. Ok. Sí se visualiza bien la presentación, ¿verdad? Sí, adelante. Genial. Bueno, hermanos, allí en esta parte de la presentación, vamos a colocarlo en grande. Un momentito, por favor. Básicamente, todo es la relevancia en esa carita feliz. Veamos. Todos alrededor están tristes, pero hay uno que tiene una actitud diferente y eso es lo que vamos a ver hoy. Vamos a entender de qué manera nosotros podemos, a pesar de las dificultades que hay alrededor, salir adelante y tener una buena actitud, por ende, buenos pensamientos, buenas emociones y todo eso de la mano del Señor. Aquí lo colocamos. La manera como decido afrontar las cosas es la que va a marcar la diferencia en cada uno de nosotros. Porque sí, definitivamente cada uno de nosotros va a pasar por momentos, por emociones diferentes, por dificultades, por pruebas, y cada persona es totalmente diferente, la una de la otra. Es por eso que nosotros, con la ayuda del Señor, vamos a entender hoy un poquito más cómo estas emociones mandadas por Dios, dadas por Dios, pueden ser modificadas por nosotras mismas o por nosotros, ¿no? Vamos a leer aquí como dice: todo lo que sentimos está directamente relacionado con nuestras emociones. Así que sin darnos cuenta, estas pueden condicionar nuestro día a día. Además, influir en la manera en que respondemos a los retos y cómo nos encontramos en nuestras relaciones e incluso la forma como vemos el mundo. Las emociones son ventajas adaptativas de las cuales Dios nos ha dado. Es decir, el Señor nos ha hecho seres con emociones, con sentimientos, pero es importante destacar que Dios, cuando hizo al ser humano, no lo hizo desnivelado, Él lo hizo completamente equilibrado. Es por eso que debemos entender que las emociones son parte de nosotros, claro que sí, pero no debemos dejarnos llevar por las emociones, mucho menos cuando se trata en asuntos de fe. ¿O qué piensan ustedes? A ver, coméntenme. ¿Creen que las emociones pueden afectar nuestra fe? Sí, claro, pueden afectar nuestra fe. Le pasó al profeta Elías cuando estaba huyendo de esa reina malvada que lo quería matar después que había hecho una obra grande con el Señor. Así es. Entonces vemos al profeta Elías, también vemos a Jacob y muchos ejemplos en la Biblia de personas que se dejaron llevar más por las emociones y no tuvieron la capacidad de poderse sostener y mantener. Pero Dios tuvo misericordia y los ayudó a ellos. Así también nosotras. En estas imágenes he destacado las mujeres. ¿Y por qué? Porque nosotras somos de por sí emocionales por los temas del estrógeno y todo eso, lo que Dios nos ha hecho, la parte anatómica, fisiológica, no sé, eso nos hace ser más emocionales y por ende muchas hermanas que conozco están muy enfermas, enfermedades causadas por los sentimientos y como dice la palabra de Dios, Dios quiere que seamos un pueblo sano, pero el Espíritu Profecía dice que de 10 enfermedades, ¿cuántas se originan en la mente? ¿Cuántas enfermedades se originan en la mente? Perdón. 9. Exacto. Bueno, diríamos que 9. todas. Muchísimas, es un 90%. Entonces entendamos que las emociones sí tienen todo que ver con nuestra vida. Vamos a seguir avanzando un poquito más. Todas las emociones vienen ¿por qué? Por un pensamiento. Entonces leemos, la predisposición que tengamos ante las cosas es la que va a marcar la diferencia. ¿Se acuerdan la figura con que iniciamos?
esa carita feliz, a pesar de que todos atrás estaban totalmente tristes. Entonces, si nosotros tenemos una predisposición a ser negativos, a estar todo el tiempo con una mente no correcta, eso no nos va a ayudar. Es por eso que todas nuestras emociones vienen de nuestros pensamientos. Si yo pienso, yo estoy así, yo no tengo oportunidad, yo tengo esto, yo soy aquello, obviamente no vamos a estar bien. Por eso dice, la forma como interpretamos lo que pasa. Cuando, por ejemplo, en la pandemia, mucha gente se fue a la tumba porque pensaba, me voy a morir o estoy enfermo. Conozco personas que tienen una enfermedad, sí, una patología, y entonces todo el tiempo en su mente, en sus acciones y en todo, estoy enfermo, estoy enfermo, estoy enfermo, estoy enferma, estoy enfermo. Y el cuerpo lo asimila más de tal manera que terminan empeorando su condición. Entonces la predisposición y la forma como interpretamos las cosas nos va a ayudar a que podamos tener mejores emociones, mejores pensamientos, ser mejores personas. Entonces también, ¿qué dice? El sistema de creencias. Una creencia mala nos puede limitar, pero nosotros como hijos de Dios sabemos de que para Dios no hay imposible, que si pasamos por una prueba, Él está al control, que Él es soberano, que Él cada día a través de su palabra quiere crearnos sentimientos, emociones y por ende pensamientos mejores. Porque no se olvide, como dice allí, las emociones todas vienen por los pensamientos. Si tú piensas, ay, esa hermana que está allá me cae mal, todo eso te va a llevar a que las cosas no se den de forma correcta. Por eso tenemos cada día que nosotros mismos, hey, ponernos, no sé, un coto, me estoy portando mal, o decirle, Señor, no estoy pensando de forma correcta, me estoy boicoteando yo misma. Estoy atacando a las personas, estoy siendo una persona que no estoy actuando de forma correcta. Entonces, cada uno de nosotros podemos dar la mejor versión o la peor versión de nosotros. Todo depende de nuestro estado de ánimo. Ahorita hablaba con una señora que me dice, ay, yo hay días que me levanto de malas, con un desánimo, pero una cosa tiene que ver con la otra. Si nosotros no dormimos bien, porque también está la base de que no comemos bien, tampoco vamos a tener ánimo, vamos a estar deprimidos. Eso tiende a que las personas estén de mal humor. Entonces, todo es importante de saber de que necesitamos manejar nuestras emociones a través de los pensamientos que Dios nos coloca a través de su palabra. Función de los genes frente a las emociones. Las personas negativas, positivas, rabiosas, se activan sustancias en detrimento de la salud. En resumen, yo quise decir allí que cuando tú te estresas, tienes un mal pensamiento, tu cerebro no distingue, ya lo vamos a ver un poquito más adelante, pero tu cerebro no entiende. Él entiende lo que tú estás pensando. Si tú estás pensando en cosas malas, tu cerebro manda de una vez la información a tu cuerpo para que reaccione tu corazón, bombardeando más sangre, para que tu respiración se aumente, porque se supone que estás en una emergencia, para que tus músculos se preparen para correr, porque estás en una necesidad de correr. Entonces todo tu cuerpo se activa por un pensamiento que te produce miedo, inseguridad, desconfianza, o malos pensamientos hacia los demás. En fin, nuestros sentimientos deben estar fundamentados en cosas buenas. ¿Cómo podemos predisponernos de la mejor manera con Dios, sabiendo que Él es soberano, que Él está arriba de nosotros, nosotros estamos abajo? Seguimos avanzando. ¿Cómo influyen las emociones en las células de las personas? Acá cité este autor, dice, este estado de distrés emocional o estrés crónico produce un impacto negativo ¿en dónde? ¿En dónde? En el sistema nervioso. Es decir, gracias, es decir, en todo tu cuerpo, porque el sistema nervioso gobierna todo tu cuerpo. Entonces, el sistema nervioso activando cambios bioquímicos y un desbalance hormonal que repercute en los sistemas endocrinos e inmunes. Vamos a explicar algo rapidito. Usted se estresa, tiene un pensamiento, me van a robar, anda con una mente negativa, tiene ese pensamiento, entonces va a andar con miedo en la calle, va a andar con una acción no correcta, su cuerpo automáticamente va a segregar cantidad de hormonas y, como dice allí, se baja el sistema inmunitario. Es decir, el sistema endocrino funciona de una forma más lenta, pero sepa usted, si estamos estresados, literalmente el timo, que es responsable también de la parte inmune, se daña.
Se han hecho estudios en el pasado que el estrés está asociado con daños horribles en el timo, por eso se te bajan las defensas y por eso comenzamos a sufrir de problemas hormonales. Entonces, las emociones afectan nuestras células, o sea, tus emociones van directamente por un pensamiento y todo eso hace daño. Cuando tú piensas de forma negativa, más de 92 sustancias segregan nuestro cerebro, literalmente. Es por eso que dicen que cuando la gente está feliz, crea endorfinas. Se hizo un experimento hace tiempo de unas personas que le colocaron un lápiz para simular que se estaban riendo. Y el ejemplo demostró científicamente de cómo el cerebro creía que se estaba riendo la persona y segregaba estas cosas positivas. Es por eso la importancia de tomar conciencia de que nuestras emociones deben ser fundamentadas siempre en la verdad, en la palabra de Dios. Aunque sea el futuro, no lo vemos tan bonito, se ve un poco prometedor la parte del cielo, sí, hermoso, pero antes de llegar al cielo hay que pasar por muchas pruebas. Fortalezcámonos en el Señor y sigamos adelante acá. Vamos a mostrarles algo que científicamente está comprobado y es importante. ¿Sabías esto? Dice, nuestro cerebro no distingue entre un pensamiento y una realidad. Vean esto y lo puse en rojo. ¿Qué no distingue nuestro cerebro? A ver, escríbanme allí. ¿Qué no distingue nuestro cerebro? A ver, quiero ver los comentarios. Nadie escribe. Bueno, es fácil. Nuestro cerebro no distingue un pensamiento de una realidad. Es decir, que si usted está pensando en una situación que le pasó hace años atrás, su cuerpo va a segregar igualito las hormonas, como si lo estuviera viviendo. Es decir, el cuerpo es tan sabio, pero a la vez no entiende la diferencia entre un pensamiento y una realidad. Es por eso que nuestros pensamientos deben ser elevados siempre a Dios, a su palabra, a la esperanza, a la fe. Porque si tú estás, como dice allí, intoxicada por cortisol, tienes miedo, ansiedad, estás en constante amenaza, en estado de alerta. Y eso, como lo vimos una vez acá en un tema que vimos anteriormente, amenaza toda nuestra salud. A nivel físico, se nos cae el cabello. ¿Por qué se nos cae el cabello cuando estamos pensando de forma negativa y llegamos a un constante pensamiento de estrés? ¿Por qué? Porque el cuerpo manda todo donde se necesita, donde se supone que se necesita. Como lo dije antes, más sangre para que podamos correr a las piernas, a los músculos, a nuestros pulmones. Nuestra visualización es más exagerada, pero no tenemos tampoco mucho discernimiento. Nos ponemos más alerta y se nos cae el cabello porque no se necesita allí. No se necesita sangre, no se necesita casi nada. Prácticamente el cabello queda expuesto y empieza a caerse. Por eso también se te inflama el colon. Todos los problemas estomacales, eso lo decía también a la señora con que hablaba hace rato, todos los problemas estomacales o la gran mayoría están asociados a alimentación. Muy bien, gracias Marle. Así es, porque si, eso no es nada saludable para nosotros. Nuestro cerebro no distingue. Entonces, si estamos constantemente estresadas o estresados con malos pensamientos, entonces vamos a tener problemas gastrointestinales que están asociados a dos cosas, a la alimentación, pero también a la parte mental. Entonces es importante que sepas que se te cae el cabello, no solamente porque no estás comiendo bien, sino puede ser también por motivos emocionales. Nosotras las mujeres tenemos que tener mucho cuidado y ustedes como madres, hoy día es un desafío ser madre, abuela, todo eso es muy difícil. Está la educación de los niños cada día como más exigente, requiere más dedicación y más oración. Muchas mujeres se les cae el cabello, se les irrita el colon, sufren gastritis y muchas enfermedades inflamatorias. Continuamos. ¿Alguna pregunta hasta acá? Adelante, hermana. Ok, muchas gracias. Entonces, ¿qué tipo de célula controla las emociones? Así es, gracias Fanny. Todo lo mental maneja, es verdad. Veamos este punto tan crucial. Dice, ¿qué tipo de célula controla las emociones? Nosotros tenemos dos amígdalas. Está la amígdala, la que todos conocemos acá, pero hay una amígdala cerebral. Esa es la amígdala que dice, según la ciencia, que los que han llegado a un umbral de maldad tan grande que terminan matando gente, se les reduce tanto esa amígdala que esa gente pierde el miedo, pierde toda sensibilidad.
Es como dice la palabra de Dios, son entregadas a una mente reprobada. Entonces vamos a leer, la amígdala es pues el principal núcleo de control de las emociones y sentimientos en el cerebro, controlando asimismo las respuestas de satisfacción o miedo. Como les dije, cuando la persona hace tanto mal con su estilo de vida, con su forma de ser, de vivir, termina un punto que la amígdala se reduce y ya no piensa en nada bueno. Y voy a hacer un break acá. ¿Qué pasa también con los niños hoy día que les dan tanto acceso a la tecnología? Les está dañando la parte mental. No les aprovechan en absoluto. Reciben tantas emociones y tanto impacto como es como recibir una cantidad de heroína. Y por eso es muy demandante todo lo que se requiere para educar a un niño hoy día. Ustedes, madres, tienen que estar ahí pegaditas del Señor porque fácil no es. Dios les dé fortaleza a cada una de ustedes, la que esté pasando por pruebas. Pero aún así, dice la palabra de Dios que Él es soberano y Él tiene el control y Él cuida de sus hijos. Él tiene el control sobre cada uno de nosotros. Él sabe que tu hija, tu hijo es una preocupación para ti, pero Él quiere darte paz y descanso. Por eso su palabra es nuestra esperanza, maravillosa esperanza y fe. Continuamos acá. Dice, casi cualquier cosa que hacemos está relacionada con la recompensa y el castigo. ¿Habían escuchado este término antes? Por favor, si me pueden escribir allí en el chat. ¿Recompensa, estar en modo recompensa o estar en modo de castigo? ¿Lo habían escuchado? Sí, claro, es el mismo condicionamiento clásico. Así es, así es. Básicamente lo ha demostrado, lo ha hecho la ciencia, que le hicieron unos estudios a un monito y entonces el monito cuando recibía placer le daba la palanquita para recibir más placer. O sea, si tú tienes algo que te gusta, que recibes o la recompensa, vas a seguir haciéndolo, por eso lo puse en rojo. Pero si no nos gusta, ¿qué va a pasar? ¿Qué produce? Si algo no te gusta, ¿lo vas a seguir haciendo? No, porque si te produce dolor, te produce castigo, normalmente deberíamos de abandonarlo. Por lo tanto, dice, los centros de recompensa y de castigo constituyen indudablemente uno de los controles más importantes de nuestras actividades corporales, nuestros impulsos, nuestras aversiones, nuestras motivaciones. Eso es dicho por el doctor Baez. Básicamente nosotros podemos estar en modo recompensa y cuando estamos en modo recompensa, veamos un ejemplo, por ejemplo, en la Biblia, valga la redundancia, Cristo, cuando estaba allí con esa mujer, la del pozo, él estaba allí con ella y los discípulos tenían que buscarle comida porque Cristo tenía hambre, ¿cierto? Entonces Cristo, ay, se me pasó, perdón. Cristo estaba con hambre, pero en el momento que estaba allí con esa mujer, hablando de la palabra de su Dios, de Dios y de todas las cosas, él se le fue el hambre. Estaba en modo recompensa. Una persona está en modo recompensa cuando está haciendo lo que le gusta, lo que le agrada. Pero una persona está en modo castigo, por ejemplo, cuando tú estás haciendo, digamos que tú dijiste una mala palabra y llegó alguien de la iglesia y te ve, ahí estás en modo castigo. Entonces es importante entender que todo eso tiene que ver con la amígdala cerebral, con nuestra parte cerebral. Y todo eso constituye todo, tus impulsos, tus emociones, tus aversiones, todo. Continuamos. En el libro de Elena White, La Educación, se cita lo siguiente. Las alturas logradas y conservadas por los grandes hombres no fueron seguidas repentinamente. Atención, no fueron conseguidas repentinamente, sino que mientras sus compañeros dormían, ellos aprovechaban la noche para seguir cuesta arriba. Veamos. Nos elevamos mediante las cosas que están debajo de nuestros pies, mediante lo que hemos logrado dominar para el bien y el provecho. O sea, se requiere esfuerzo. Cada una de nosotras debe poner de su parte, con la ayuda del Señor, de no dejarse llevar por emociones y por sentimientos. Nosotros como hijos de Dios debemos de llevarnos por la razón. Con la ayuda del Señor, a veces no es fácil, a veces es muy difícil entre esa línea sentimientos, emociones y la fe. Es muy delicado, pero se requiere esfuerzo. Como dice allí, no fueron conseguidas repentinamente esas alturas, esas posiciones. Dice, mediante el orgullo destronado y la pasión destruida y la derrota de los males que encontramos en cada momento,
Las cosas comunes, los sucesos cotidianos que comienzan y terminan cada hora, nuestros placeres y nuestros disgustos son peldaños por medio de los cuales podemos ascender. Es decir, si tú estás brava, recibiste una mala noticia, depende de ti crecer o ascender. Porque Dios nos da la capacidad a nosotros de poder decidir. No es posible, un momentico hermano que se me va a apagar la batería, qué pena. No es posible que nosotros estemos en un estado de constante preocupación, estrés y que no podamos manejar esas emociones. Con la ayuda del Señor sí podemos. Él nos ha dado toda la capacidad. Y nosotros no somos como, vamos en el volante, llevando el volante de nuestra vida y cualquier cosa de afuera nos va a venir a importunar nuestra vida. No, Señor, lo de afuera no debe importunarnos a nosotros. Tenemos un Dios muy grande, que es soberano, que es nuestro Dios, que nos protege, nos acompaña cada día. Otra cita, dice, 9 de cada 10 enfermedades, eso ya lo dijimos. Entonces dice, por todas partes prevalece la enfermedad mental. Por ejemplo, yo leí hace años un periódico número 1 en Lima, que decía que muchos peruanos estaban muy enfermos a nivel mental. Y hace poco leí aquí también que en Colombia también había mucha gente con problemas mentales. Entonces es parte de nosotros. Cristo lo dijo, a través de su palabra lo dijo. Toda cabeza está enferma y todo corazón dolido. Todos en algún punto tenemos un problema. Pero Dios siempre quiere ayudarnos y continúo leyendo. Puede ser que alguna aguda dificultad del hogar esté royendo como un cáncer el alma y debilitando las fuerzas vitales. A veces el remordimiento por el pecado mina la constitución y desequilibra la mente. Hay también doctrinas erróneas como la de un infierno que arde eternamente y el tormento sin fin de los impíos que al presentar ideas exageradas y distorsionadas del carácter de Dios que han producido el mismo resultado de las mentes sensibles, o sea, ha dañado la mente de las personas, le causan enfermedades. Una parte muy importante, nuestra influencia. Cada acto de nuestra vida afecta a otros, como dice el Espíritu Profecía, para bien o para mal. Nuestra influencia tiende a elevar o a degradar. Es sentida por todos. Es decir, si tú estás en una dificultad, créeme que te están mirando. Tú y yo, hermana, hermano, somos cartas abiertas al mundo. Nos están mirando, nos están observando. Pidámosle a Dios que nos ayude a ser siempre personas de influencias, que nuestros pensamientos sean acordes a su voluntad. Dice, si mediante nuestro ejemplo ayudamos a otros a desarrollar buenos principios, les damos poder para el bien. Y a su vez, ellos ejercen la misma influencia benéfica sobre otras personas y en esa forma cientos y miles afectados por nuestra influencia inconscientemente. Si por medio de nuestros actos fortalecemos o estimulamos los poderes malignos poseídos por los que nos rodean, compartimos su pecado y tendremos que rendir cuentas por el bien que habríamos podido hacerlo y no lo hicimos, por no convertir a nuestra fortaleza, nuestra guía y consejero, a Dios. Es decir, somos responsables por nuestro testimonio, por nuestra influencia. Dios está allí dispuesto a ayudarnos a cada uno de nosotros y yo estoy segura, y tú también, que Él bendice nuestros esfuerzos. La ansiedad con miedo y el miedo con ansiedad contribuyen a robarle al ser humano sus cualidades más esenciales. Una de ellas es la reflexión. Es por eso que la persona cuando está bajo ansiedad, bajo estrés, no tiene capacidad de tomar decisiones correctas. Se deja llevar solo por las emociones, por la rabia, por el enojo, por el egoísmo, por muchas cosas. Pero Dios quiere que nosotros usemos el pensamiento de su mano. ¿Para qué? Para que tengamos una emoción, una acción, un resultado y finalmente tengamos la felicidad. Es decir, la forma como nosotros nos comportemos nos va a ayudar a estar felices o a andar amargados. Cada uno de nosotros tendrá que decidir. Entonces, con la ayuda de Dios, que el miedo, la ansiedad, todas esas cosas salgan de cada uno de nosotros. Y sí, podemos pasar por aquellas experiencias como el profeta Elías, como comentábamos al principio, experiencias difíciles,
pero Dios va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Continuamos, dice, ¿qué pasa en el cerebro de una persona cuando ora o medita? Acá es algo muy hermoso y muy bueno de compartir. Verdaderamente hay una cantidad importante de salud cada vez que nosotros oramos. Dice, hay una amplia red de estructuras implicadas a nivel neurológico por la actividad cerebral. Están en el lóbulo frontal, que nos ayuda a focalizar la mente en la oración. El sistema límbico, que tiene que ver con las emociones, ¿verdad? Que les comenté, que permite experimentar emociones poderosas, y los lóbulos parietales, involucrados en nuestro sentido de nosotros y en su orientación en espacio y en tiempo. Dependiendo de la experiencia concreta, estas áreas pueden encenderse o apagarse. Así, los lóbulos parietales pueden apagarse cuando una persona experimenta una pérdida de sentido de sí misma o experimenta un sentido de unidad con Dios. Es decir, tú estás viviendo lo que sea, pero te pones en manos de Dios y literalmente Él te saca de esa situación, Él te ayuda. Literalmente se hizo un examen donde veían a una persona a través de un estudio cerebral. ¿Qué pasa en tu cerebro y en el mío cuando oramos? Dios es maravilloso, pero literalmente baja los niveles de estrés. A nivel cerebral, esa parte de los neurotransmisores comienzan a tranquilizarnos. Dice, estas exploraciones han sido posibles gracias a las nuevas tecnologías. Es decir, a través de estos estudios han podido observar tu cerebro o el cerebro de las personas cuando oran y han visto milagros, cosas increíbles. Por eso, no importa la dificultad que cada uno de nosotros tenga. Si vemos en la Biblia, Dios ayudó a Elías a pesar de que estuvo muy deprimido, con mucho miedo. Dios ayudó a todos, a Moisés cuando tuvo que huir porque había matado a esa persona. Dios lo ayudó, pero tuvo que pasar por muchos años de pruebas. Así cada uno de nosotros, Dios va a utilizar las pruebas como puntos para enseñarnos valga la redundancia, nuestros puntos de inflexión o para enseñarnos en qué tenemos debilidad. Tenemos con la ayuda del Señor que evaluarnos, conocernos e ir a la oración. Cada día, cada momento, dice el Espíritu Profecía, que cada respiración sea una oración. No importa que estemos en la calle agitada, allí podemos alzar a Dios nuestras oraciones y Él nos va a escuchar. Si oramos más conforme a su voluntad, también nos va a responder. Continuamos ya para ir cerrando. No se debe centralizar egocéntricamente los problemas, como dije al principio, que yo estoy enferma, que yo no tengo dinero, que yo, no. Eso no nos va a ayudar en nuestra vida espiritual. Vamos a estar nerviosos, preocupados, ansiosos. No, Señor. Digamos a Dios que tome el control. Por eso la sanación es que Dios tome mi vida y que viva Cristo en mi hipotálamo, allí donde está la parte que hablamos ahorita, el hipotálamo donde está la parte de la amígdala cerebral, para que Dios nos ayude a cambiar la conducta y por ende también nos ayude a cambiar el carácter. Que Dios verdaderamente tome nuestra vida y que Dios acá en nuestra parte mental viva. Bendito el hombre que confía en Jehová, dice la Biblia. En Job tenemos un ejemplo. Nadie en este mundo ha pasado lo mismo que él pasó, pero aún así Dios ayudó a Job de una forma increíble y le dio el doble, porque Job confió en Dios. Es decir, si tú y yo como seres humanos estamos en esta tierra, entendemos que vamos a pasar por muchos problemas. Cristo lo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero no porque tengamos aflicciones vamos a estar pensando en forma negativa y tener emociones feas, negras, tristes. No, Señor, la Biblia dice, el espíritu triste seca los huesos. Pidámosle a Dios para tener siempre la mejor conducta de acuerdo a su voluntad. Él nos quiere bendecir, Él nos quiere ayudar. Y en medio de nuestros crisoles, Él va a estar allí acompañándonos. Dice en una oración, Padre, te entrego todos mis problemas y enfermedades, que tu espíritu tome mi vida y ayúdanos a vivir en recompensa, según tu voluntad y no en modo castigo. ¿Se acuerdan cuando les dije en modo recompensa? Vivir en modo recompensa es hacer lo que te gusta y más si estás haciendo lo que le agrada al Señor. Y modo castigo es cuando estás haciendo algo que sabes que te hace daño, que te está haciendo mucho mal, que no te aprovecha y tú lo estás haciendo a nivel espiritual o a nivel físico. Sea lo que sea que estés haciendo, que con la ayuda de Dios sea
el modo recompensa, que eso te produzca cosas para la honra y gloria de Dios, sentimientos, emociones positivas, agradecimientos. Eso ayuda muchísimo. Y no te olvides que también la oración es fundamental. En Consejos sobre la Salud leemos: consideremos la apelación que el apóstol Pablo hace a sus hermanos por las misericordias de Dios, que presentéis sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Aquí no se refiere que vamos a estar llorando, tirados por el piso porque somos sacrificio vivo. No, Señor. Eso no se refiere a eso. Nosotros tenemos que vivir gozosos, agradecidos. Y dice así: la santificación es una mera teoría, una emoción, ni un conjunto de palabras, sino un principio viviente y activo. Vean, entonces las emociones son parte de nosotros, pero no deben de regir nuestra vida completamente. Tenemos que regirnos por los principios de Dios. Y esos principios nos van a ayudar a tener pensamientos y por ende buenas emociones para su honra y para su gloria. Sigo leyendo. Los principios vivientes y activos que se compenetra de la vida de cada día. La santificación requiere que los hábitos referentes a la comida, la bebida y la indumentaria sean de tal naturaleza que preserven la salud física, mental y moral, de modo que podamos presentar nuestros cuerpos al Señor, no como una ofrenda corrompida por los malos hábitos, sino como un sacrificio vivo y agradable a Dios. Allí les dejo, hermanitos, mi canal. Es un canal de comida saludable, vegetariano. Si alguno quiere seguirme, con mucho gusto. Pero no sé si hasta acá alguien tenga alguna pregunta en torno a los temas que hemos hablado. Hemos hablado de sentimientos, de emociones, de pensamientos, de modo castigo, modo recompensa. ¿Alguna pregunta? Hermanita, las preguntas ahorita al final, por favor, tienes la oración para cerrar la transmisión de aquí de YouTube. Claro que sí. Oremos. Bendito Dios y Padre, gracias porque tú nos has hecho como seres humanos imperfectos, pero nos ayudas cada día a ser mejor. Por favor, oh Dios bendito, toma el control de la vida de cada uno de nosotros, de tus hijos. Ayúdanos a ser personas equilibradas, tal cual como hiciste a Adán. Tú lo sacaste de tus manos con una inteligencia perfecta y equilibrado totalmente. Tal vez nos vamos a ser igualitos a él, pero ayúdanos a ser muy equilibrados, Señor, a dejarnos llevar por tu palabra, a vivir una vida de principios, de obediencia a ti. Bendícenos, ayúdanos y quédate con nosotros en este día, Señor. Permite que este tema que hemos visto ayude a mis hermanas a que no se dejen llevar solamente por las emociones, por los sentimientos. Ayúdalas a que se aferren ellas y yo y todos tus hijos a tu palabra para estar seguros en medio de las adversidades que nos vienen y las que tendremos. No sabemos cuándo, pero las adversidades están ahí presentes todo el tiempo, Señor. Ayúdanos a vivir gozosos y a tener salud y a prosperar, como dice tu palabra. En el nombre de Jesús, amén.